Cordial saludo, tutor y compañeros del curso. Mi nombre es Ronnie Xavier Páez Pinilla, estudiante de Ingeniería Electrónica. Pertenezco al CEAT de Zipaquirá. El grupo colaborativo del curso es el 2. A continuación voy a explicar la implementación de la práctica número 2 en el software LabVIEW, que consiste en lo siguiente. Realiza un instrumento virtual que muestre un vector de LEDs donde sea posible visualizar un LED encendido rotando de izquierda a derecha o viceversa. Debe dar la sensación que el LED encendido se desplaza por las casillas, para que el usuario detenga su desplazamiento intentando detenerlo en la posición determinada por un número aleatorio generado desde el instrumento virtual. Para esto, el usuario debe establecer 1. El tamaño del vector en un rango de 10 a 100. La posición donde se enciende el LED, el tipo de rotación de izquierda o derecha, la velocidad de rotación. Como programador debe determinar el rango dentro del cual el usuario puede elegir. Listo, bien. Una vez determinado el desplazamiento, se debe visualizar la diferencia entre un número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED encendido, la cantidad de recorridos que hizo el vector, contando la cantidad de veces que regresa a su posición inicial. Bueno, entonces ahorita pasamos al software LabVIEW. En el panel frontal o panel de acceso al usuario, donde tenemos un vector de LEDs donde nos permite visualizar el desplazamiento del recorrido del LED dentro de ese vector determinado de 100 LEDs. Tenemos otro que nos permite hacer la selección del LED para que realice su recorrido. Tenemos acá los controles para el usuario, donde tiene acceso al control de velocidad de desplazamiento. Tenemos una palanquilla que nos permite cambiar la dirección de rotación o desplazamiento, que puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Tenemos un campo donde podemos visualizar el número aleatorio creado por el instrumento. Ya ahorita explico en la parte de programación cómo se da. Y la diferencia que se crea con respecto a la posición donde para el LED encendido con el número aleatorio creado automáticamente. Y el número de vueltas que nos lleva pues el conteo de las veces que el LED hace el recorrido hasta llegar a su punto inicial. Entonces le damos ejecutar al instrumento y podemos ver que el LED se encuentra rotando de derecha a izquierda de la pantalla. De esta forma acá yo puedo disminuir la velocidad o aumentarla. Entonces nos ha creado un número aleatorio número 50. Quiere decir que cuando yo pare el desplazamiento, la rotación del LED, él me va a crear una diferencia, me va a botar un dato de diferencia con respecto al número aleatorio creado. Que si este número es positivo o es negativo, como en este caso, que nos dio 450, quiere decir que se ha pasado, está por encima del número aleatorio, el recorrido. Y a la vez nos va llevando el registro, el conteo del número de vueltas que hace el LED dentro del vector. Y pues acá podemos cambiar lo que es el sentido de giro o de rotación del LED dentro del vector. Ahí lo cambiamos nuevamente. En este momento tenemos la ejecución del software de una manera continua. Quiere decir que yo cada vez que pulse acá para, pero automáticamente continúa con otro conteo.
Bueno, voy a parar aquí el instrumento un momento y lo voy a arrancar de esta otra forma que es una sola vez, que me permite pues detenerlo de acá, pero ya no lo puedo volver a arrancar de acá, me tengo que volver a iniciar acá. Bueno, entonces como podemos ver, se ha creado el número aleatorio y la diferencia digamos, de posiciones con respecto a la que el LED paró con el número aleatorio creado automáticamente. Esto es lo que tenemos acá en la parte del panel frontal. Ahora pasaremos a la parte de diagrama de bloques o de programación, donde tenemos o trabajamos sobre un ciclo while. Tenemos acá el bloque pues, de control para la selección de los LEDs y otro bloque de indicador que nos permite pues, visualizar el recorrido del LED dentro del vector. Este circuito acá, digámoslo así, el circuito pues consta de una palanquilla, dos constantes, una negativa y otra positiva, y el selector, pues esto lo que su funcionamiento es cambiar el sentido de la rotación del LED. Que pues tenemos aquí el selector que cuando genere 1 me va a correr de derecha a izquierda y cuando genere menos 1 pues, me va a correr de izquierda a derecha. Y pues ayudándonos o apoyados con este comando de rotación. Y acá pues en el chip register que nos va descargando pues el registro de cómo se va ejecutando el instrumento. Tenemos acá la parte del control de velocidad, pues tenemos una variable, pues un bloque de control que nos permite hacer el cambio de la velocidad o el tiempo que estaba pues en milisegundos. Bueno, acá lo que tenemos es la generación del número aleatorio y la diferencia, que lo creamos pues básicamente con esta función de random que nos queda de 0 a 1, y lo multiplicamos por el rango de vector o el tamaño del vector, que en este caso es de 100 LEDs. Luego lo creamos por este comando para que nos arroje un número entero, y ese es el que se nos va a registrar en el campo de número aleatorio. Tenemos acá la diferencia, ya que nos resta pues el número aleatorio con respecto a la posición donde se enciende el LED. Este puede ser el LUT interhecho, arrojándonos así también pues el número de vueltas ya que se ejecuta el instrumento. Y pues acá básicamente tenemos el stop o el botón de encendido o apagado. Bueno, pues básicamente este es, digamos, la parte de programación o digamos, el diagrama de bloques pues, para el funcionamiento de la práctica, donde podemos volver a hacer la ejecución pues para mirar cómo trabaja. Ahí nos va llevando el número de conteo de las vueltas. Ahí va a completar las 2 vueltas. Y pues al aumentar la velocidad, ahí nos va mostrando ese recorrido. 3 vueltas completas hasta el momento. Y acá pues yo lo puedo parar y me dice que es mejor por esta parte. Ahí nos queda la diferencia de 8 con respecto al número aleatorio creado. Quiere decir que nos pasamos 8 posiciones después de ese número aleatorio que nos
nos dio el instrumento. Bueno, pues básicamente este es el funcionamiento de la práctica implementada pues en el software Layout. Ya pues esta es la forma pues para crear, digamos, los dispositivos de control pues para palanquilla. Acá podemos pues tomar el LED y pues para determinarlo así en este vector pues lo que hacemos es crear un array y luego pues lo que hacemos es agregar un LED y ya de esa forma pues se nos crea, digamos, ese vector. Bueno, yo creo que eso es todo por el momento y pues muchas gracias a todos ustedes por su atención.